Hoy es un día muy raro, me encuentro en la casa. Las acciones bajaron y el dólar en alza. Las escuelas cerraron y los niños no entienden lo que pasa. Las noticias no paran, cada vez es más duro. Las fronteras cerradas, todos levantan muros. La esperanza se acaba. Y parece que no es... Como hemos dicho en el sumario de entrada, pues hoy estrenamos sección. Hoy nos vamos al médico con Ramón. ¿Con qué Ramón? Ramón Bernardo, por supuesto, este hombre que tanto sabe de tantas cosas, tanto sabe de cine y tanto sabe de medicina, esa su profesión que tanto ama, y que nos va a traer aquí en palabras más que de médico, en palabras de amigo, en palabras de colaboradora. Es la mañana de Guadalajara, para contarnos ciertos aspectos que a todos nos interesan y que tienen que ver evidentemente con la salud. Buenos días, Ramón, ¿cómo está usted? Pues encantado de saludarte, José Luis, encantado también de saludar al público de Radio Guadalajara, de Alcarria TV, para hablar ahora de salud, ¿no? Yo he hablado durante mucho tiempo de cine y ahora me habéis invitado a que hable de salud. Yo, pues encantado de colaborar con vosotros. Bueno, eso no significa que la sección de cine se vaya a quedar coja ni descolgada ni nada de eso. Eso significa que bueno, pues estas cosas que pasan, pues aquí tienes doble carga. No querías radio, pues toma dos tazas. En fin, bueno, hoy en día en España, yo creo que en cualquier parte del mundo, hablar de salud es hablar del monotema que arrastramos de un año a esta parte, del COVID, de la pandemia, y por eso me parece procedente que comencemos este espacio con un tema que tanto nos preocupa. Si te parece, pues te voy a pedir tu opinión sobre cómo ves la evolución a día de hoy y después de toda la que ha caído. Bueno, pues el coronavirus el COVID-19 sigue siendo nuestro problema central, está claro, en la sociedad española y posiblemente en la de la mayor parte de los países del mundo. Está claro que es un problema sanitario de primera índole, aún ahora que estamos ya en una fase no tan, diríamos, activa como hemos vivido en otras épocas. Tenemos, por ejemplo, un número de fallecidos tremendo, ¿no? En los últimos 7 días, pues tenemos 309 fallecidos de coronavirus, tenemos miles de hospitalizados, miles de pacientes en la UCI y seguimos con casos nuevos, ¿no? No estamos viviendo lo terrible de otras épocas. Ahora tenemos esto que hemos aprendido a hablar de la incidencia acumulada en 14 días, estamos en 182, hemos vivido épocas de casi 400, incluso más. Entonces estamos en una época difícil, pero yo creo que mi pronóstico es que vamos a ir a mejor. A lo mejor en las próximas semanas concretamente no, podemos tener unas pocas semanas por delante un poco delicadas, un par de semanas un poco delicadas, pero luego yo creo que vamos a ir francamente mejor. Francamente mejor por varios factores, José Luis. Uno es el tiempo. El tiempo ayuda. El verano pasado fue un verano bueno, con relativamente pocos contagios. En la vida al aire libre, el calor va mal al virus. El coronavirus es un virus que vive mal en tiempo cálido. Y luego el llevar una vida más en libertad, más en aire libre que en espacios cerrados, eso ayuda a que la transmisión sea mucho menor. Y luego también ayuda el que la vacunación, llevamos una buena marcha en la vacunación, a pesar de todos los problemas que hemos tenido. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, tenemos al 7,33% de la población vacunada con 2 dosis, que está bastante bien, y hemos administrado en Castilla-La Mancha el 85,4% de las vacunas administradas, que también está bastante bien. Van a llegar muchas vacunas en el próximo mes y eso va a ayudar mucho, José Luis. Pero no hay que bajar la guardia. El coronavirus sigue siendo un problema de máxima importancia, ¿no? Yo no sé, no tengo las cifras a día de hoy de hospitalizaciones, pero en la semana pasada estábamos con más de 100 hospitalizados en el Hospital de Guadalajara y con más de 20 de esos hospitalizados en las UCIs, ¿no? Además, dándose ahora la circunstancia, José Luis, que la edad
de hospitalización en las UCIs ha bajado, porque tenemos menos ancianos, sobre todo menos pacientes de residencia y tal, que han sido vacunados y en consecuencia no enferman de coronavirus, no necesitan de la UCI, y los que entran en la UCI, que son personas más jóvenes, están más tiempo, ¿no? Posiblemente fallecerán mucho menos, pero van a estar más tiempo en la UCI y van a pasar ese calvario que significa estar tanto tiempo en la unidad de cuidados intensivos. Sigue siendo el COVID un problema importantísimo, gravísimo, pero está en nuestra mano y en parte en la administración el solucionarlo relativamente con rapidez en los próximos meses. Enseguida hablaremos de las vacunas porque ahora si bien el titular hace no tanto era que ya llegaban las vacunas, ahora el titular es saber qué vacunas llegan. Entonces, pero antes quiero preguntarte una cosa, vamos por la cuarta ola, desde tu punto de vista como profesional de la salud, ¿de qué depende el que llegue otra vez y pasas unos meses cuando parece que la cosa y llega otra ola y parece que estamos saliendo y llega otra ola? ¿Por qué se repiten estas olas? ¿Cuál es la razón? Bueno, ahora tenemos, esto está claro que si hay contactos, esto es, José Luis, es una enfermedad que transmiten los cuñados. Esto no es una enfermedad que te la vaya a pegar ese señor por la calle que no conoces de nada, ¿no? Esto te lo transmiten los compañeros de trabajo, te lo transmiten tus hijos, te lo transmiten los cuñados cuando hay una reunión familiar. Esto hace falta contacto directo. Esto no se transmite por generación espontánea. Esto hace falta contacto. Entonces, yo mis pacientes, cuando alguno da positivo en los test de coronavirus y me dice, no, pues si yo no he tenido contacto con nadie, pero bueno, vamos a recapitular tú, ¿con quién desayunas? No, pues con los compañeros de trabajo. ¿Y cómo os desayunáis? No, pues vale, nos quitamos la mascarilla. Pues ya ahí estáis, ahí está el problema. Ese momento en el que tú comes, cenas, desayunas con amigos, con familiares, y te quitas la mascarilla, ¿no? Ese momento también que tu hijo ha salido por ahí, ha estado con amigos, con compañeros, se ha contagiado, él no va a tener síntomas, llega a casa y te contagia a ti, contagia a los abuelos. Ese es el mecanismo de transmisión, la convivencia y la relación directa. Entonces, eso es así y como tal hay que aceptarlo. ¿Qué pasa? Después de Navidades tuvimos un pico tremendo porque se permitieron las reuniones familiares, restringidas, lo que quieras, pero la gente se movió, se reunió y tuvimos ese problema. Después de la época buena, diríamos, del verano, tuvimos esa tercera ola porque ya llegaba ese tiempo de estar más en casa, de estar más conviviendo en ámbitos cerrados, etcétera, y eso volvió a producir la tercera ola. Estamos en esta cuarta ola, que esperemos que no sea una ola tan intensa. ¿Por qué? Porque hemos tenido estos días previos, San José, la Semana Santa, ¿no? Y todo eso ha facilitado movimientos de población, contactos, y eso es lo peligroso. En esta época tenemos que restringir nuestras relaciones personales. Lamentablemente es así, no podemos quedar a cenar con amigos como hemos hecho toda la vida, no podemos quedar con la familia. Yo llevo a ver, sin ver a mi familia de Zaragoza, a mis hermanas, a mis cuñadas, a mis cuñados también, desde el verano, desde que pudimos ir la última vez, ya no hemos vuelto a ir, pues eso tiene que seguir siendo así hasta que esto mejore, ¿no? Y la mejor manera de que consigamos una mejoría es, desde luego, la vacunación. La vacunación, que estamos en ello, José Luis. Ya te decía yo que en Castilla-La Mancha no vamos mal. El vacunómetro que se publica diariamente, pues de estar en unos puestos muy malos, Castilla-La Mancha, hemos pasado al puesto séptimo. Tenemos puestas el 85,4% de las vacunas que se nos han dado desde el Ministerio y no vamos mal. La comunidad que mejor va después de Ceuta es Extremadura, muy bien la Comunidad Valenciana, muy bien La Rioja, y la que va a la última es Murcia, Cantabria, Canarias, Aragón, que empezó muy bien, ahora va peor. El País Vasco, que empezó la última, ha ido mejorando. Pero bueno, está claro que ahora en este mapa de coronavirus que hay ahora en la península ibérica, ¿no? Y en Canarias y en las Baleares, pues en Navarra y Madrid son los dos sitios donde existe una incidencia acumulada
mayor. En Madrid existe una incidencia acumulada a 14 días de 324, cuando en Castilla-La Mancha es de 142. Aunque hay que decir, José Luis, que en Guadalajara estamos más parecidos a Madrid que a la media de Castilla-La Mancha. En fin, bueno, vamos a ir ya directamente al tema que muchos están esperando que hablemos, el de las vacunas. Cuando se habló de que ya estaban aquí, cuando llegaron, cuando se vacunó por primera vez aquí en Guadalajara, mucha gente creyó ver el cielo abierto y mucha gente diría, bueno, ya esto, por lógica, te van a caer el número de infectados. Estamos viendo que las olas siguen viniendo, pero si ya bien en aquellos días pues había gente un tanto reacia al tema de las vacunas, porque decía, claro, a ver, desarrollar una vacuna normalmente se tarda años. ¿Cómo quieren que me ponga una que la han sacado express en meses? Eso en primer lugar. Y ya cuando salen noticias como las que están saliendo al respecto de AstraZeneca, la gente empieza a pensar Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, solo una dosis, los rusos, un jaleo tremendo con el tema de las vacunas que yo creo que conviene esclarecer para que la gente sepa a qué atenerse. Así que, si te parece, en primer lugar, ¿las vacunas son seguras? Bueno, José Luis, las vacunas que tenemos, que ha aprobado la Unión Europea, que ha aprobado la Agencia Europea del Medicamento, son seguras y muy, muy eficaces. La Agencia Europea del Medicamento es una agencia no gubernamental, es una agencia que es un comité de científicos en el que para que un medicamento o una vacuna se apruebe hace falta que cumpla todos los requisitos que exige la Agencia Europea del Medicamento, que son muy rigurosos. Es la agencia de medicamentos más rigurosa del mundo. De hecho, aquí siempre los medicamentos se aprueban más tarde que en Estados Unidos, porque los requisitos que se pide a cualquier medicamento son muy estrictos. O sea que si hay una vacuna o un medicamento que ha aprobado la Agencia Europea del Medicamento, es que es seguro y eficaz. Nada hay seguro en la vida al 100%, José Luis. Mira, por ejemplo, yo cuando he vuelto desde mi trabajo a mi casa esta tarde he tenido un riesgo de tener un accidente. Cuando tú salgas a pasear luego por la calle, tienes riesgo de que te caiga una teja por encima o de tropezar y romperte una pierna. El riesgo tenemos en todas las cosas en la vida y no podemos esperar que un medicamento o una vacuna tenga riesgo cero. Eso no existe. El riesgo cero no existe ni con el placebo. Fíjate tú, cuando se estudia cualquier medicamento, José Luis, se le da a un grupo de pacientes, se le da placebo, y a un grupo de pacientes se le da el medicamento. Y comparamos lo que ocurre, ¿no? Los efectos adversos con placebo y con medicamento. Los que reciben placebo tienen también efectos adversos. Ellos no saben que están recibiendo placebo y a un porcentaje se les duele la cabeza o tienen vómitos y náuseas, que eso es muy frecuente, etcétera. O sea que, por eso cuando se compara un medicamento, se compara siempre con placebo, porque incluso el que toma placebo tiene efectos adversos. Eso que quede claro. Respecto a AstraZeneca, AstraZeneca ha tenido el foco encima desde hace unas semanas en las que no se ha hecho más que hablar de efectos adversos de AstraZeneca, de las famosas trombosis, etcétera. Hemos puesto el foco sobre esta vacuna. Yo no sé por qué, pero los medios de comunicación han puesto el foco encima de ella, como si esta vacuna fuera mucho más peligrosa que el resto de las vacunas o fuera más peligrosa que muchos otros medicamentos que usamos cotidianamente. Lo de las trombosis, José Luis, vamos a ser claros. Ha habido 18 casos testados de trombosis en más de 20 millones de vacunados por la vacuna AstraZeneca. El país que más ha vacunado es el Reino Unido, porque es una vacuna ideada por la Universidad de Oxford. No voy a entrar en detalles técnicos que tampoco vienen mucho al caso y entonces no sé por qué se ha puesto el foco en esta vacuna. La información que tenemos sobre las vacunas es inmensa, posiblemente incluso excesiva, porque tú, José Luis, cuando te has puesto, o yo que me he puesto la vacuna de la gripe o cualquiera de mis pacientes, le digo, te pongo la vacuna de la gripe, se la pones y a nadie le explicas los posibles efectos adversos, le dices en todo caso te puede doler, te puede dar un poco de malestar general y arreglado, ¿no? Pasa lo mismo con muchos medicamentos que tomamos. Nosotros tomamos muchos medicamentos
y la mayoría no conocemos sus efectos adversos porque simplemente no los tenemos, ¿no? Respecto a lo de las trombosis con AstraZeneca, José Luis, 1 de cada 1.000.000 de pacientes vacunados ha tenido trombosis. La mayoría de estos pacientes han sido chicas jóvenes que toman anticonceptivos, ¿no? El riesgo, si es 1 de cada 1.000.000 de morir por una trombosis, es mucho mayor que la posibilidad de que te toque a ti el próximo año la lotería de Navidad. La lotería de Navidad, comprando un décimo, tienes una posibilidad entre 100.000. Uh-huh. Vacunándote de la vacuna de AstraZeneca, tienes una posibilidad de 1 entre 1.000.000. Uh-huh. O sea, las posibilidades de que tú tengas un accidente trombótico y fallezcas es remotísima. Te tendría que tocar 10 veces la lotería de Navidad el mismo año, ¿no? O sea, que es elevadísimo, ¿no? Uh-huh. En el Reino Unido se hizo un estudio comparando los fallecidos por trombosis con la vacuna AstraZeneca, que son 12 millones de británicos se han vacunado con AstraZeneca, y los fallecidos por trombosis no vacunados. Uh-huh. Resulta que la vacuna protege, o sea, los vacunados tenían menos incidencia de trombosis que los no vacunados. ¿Por qué? Porque los no vacunados, de esos 12 millones, habría muchos que podrían tener el coronavirus, que ya sabemos que aumenta la incidencia de trombosis. Uh-huh. Lo que quiero decir con esto, sí, que si esos 20 millones de personas que han sido vacunadas con AstraZeneca y de esos 16 personas que han fallecido, esos 20 millones hubieran tenido el coronavirus, imagínate que esos 20 vacunados, en lugar de vacunarse, hubieran tenido el coronavirus, hubieran fallecido 400.000. 400.000 o sea, de esas personas hubieran fallecido. Estás comparando 16 fallecidos contra 400.000, porque la mortalidad del coronavirus es tremenda, José Luis, es de un 2%. Un 2% de las personas que se infectan fallecen, que eso es una cifra escandalosamente alta para una infección. Uh-huh. Y entonces, fíjate tú la diferencia, que esto no es elegir entre seguridad absoluta y seguridad y el riesgo de tener trombosis, no es elegir entre el riesgo de tener una trombosis entre 1.000.000 o de fallecer el 2%. Esa es la diferencia, es lo que hay que comparar. Y esas dos cosas yo creo que los medios de comunicación no lo han comparado, no lo han hecho correctamente. Si a mí me preguntan, o cualquier científico, como ocurre en televisión, le pregunta, ¿tiene riesgo la vacuna de AstraZeneca? Va a decir que sí, que van a ser muy pequeños, pero los tiene, porque nada tiene riesgo cero. Nada en esta vida tiene riesgo cero. Pero hay que comparar el riesgo que tiene la vacuna con el riesgo que tiene el coger la infección, el infectarte, y la vacuna protege. Y las vacunas son todas muy eficaces en la prevención de los casos graves. Básicamente, lo que decía ayer el compañero Juan Pablo Polvorinos en su editorial es un poquito lo que está diciendo tú, y a mí, sinceramente, me llamó mucho la atención que lo explicaran de un modo tan claro, y venía a decir, el riesgo de morir por coronavirus si no estás vacunado es muchísimo mayor que el riesgo de contraer o de un accidente trombótico si te vacunas con AstraZeneca. Así sencillo. Es tanto como 400.000 veces mayor. Fíjate, entonces, evidentemente... 400.000 veces mayor. O sea, si tú tienes un riesgo entre 1.000.000, fíjate tú, 200.000 veces mayor, que estaba sacando, si tienes uno entre 1.000.000 y la otra tienes el 2%. Sí, me explico, que el 2% es mucho. Claro. O sea, yo creo que eso ya debería esclarecer bastantes dudas. El por qué se ha puesto el foco, pues nunca lo sabremos. Mira, sí. Las vacunas todas tienen efectos adversos muy parecidos. En cantidades... hay alguna que tiene más efectos adversos inmediatos, de esos que dan fiebre, malestar general el día de después o el día siguiente, incluso 2 días después. Esa sería posiblemente la de Moderna, ¿no? Uh-huh. La de Pfizer tiene unos efectos adversos muy parecidos, pero tiene más incidencia de trombosis que la de AstraZeneca. Todas esas cosas no tienen mucha importancia, porque lo que nos tiene que preocupar a los ciudadanos es que nos van a poner una vacuna segura y nos van a poner una vacuna eficaz, nos pongan la que nos pongan. Y tenemos que confiar
en la Agencia Europea del Medicamento, no digo en el gobierno español ni en el de las comunidades autónomas, no digo en la Unión Europea, no digo nada de eso, no digo en los políticos. Tenemos que confiar en los científicos, en la Agencia Europea del Medicamento. La Agencia Europea del Medicamento insiste, las vacunas son eficaces y seguras. Todas las vacunas que se aprueben por la Agencia Europea del Medicamento. La de Sputnik no está aprobada aún por la Agencia Europea del Medicamento. El momento que se apruebe, se puede empezar a vacunar o se puede gestionar la compra de esa vacuna, no está mal, y la de Sputnik es una vacuna que el problema que tiene sobre todo es de producción. Los rusos han producido muy poca vacuna y yo no sé muy bien, no tiene mucho objeto pensar en comprar una vacuna que tiene muy poca producción. Habría que empezar a pensar en producirla en Europa para producirla a gran escala. En fin, decididamente vacunación sí, y esto lo dice... Mira, la vacunación, José Luis, nos protege al que se vacuna. Protege a la familia, protege a los que viven contigo, ¿no? Y sobre todo, protege a la sociedad. La única manera que podemos salir de este caos económico en el que estamos viviendo es vacunándonos. Vacunándonos conseguimlos que la economía reflote, que la sanidad deje de estar sobreexplotada por el problema del COVID. Entonces, es fundamental que nos vacunemos. Beneficio personal, beneficio familiar y beneficio social. Entonces, estas vacunas que nos van a ir llegando, tenemos que aprovecharlas, ponerlas lo más rápidamente posible y intentar inmunizar primero a nuestros mayores, a los mayores de 80, que eso, yo creo que eso ya está casi completado, a los mayores de 70 y a la gente de mi edad, a los que estamos entre 60 y 70, y luego ir bajando, pero tenemos que inmunizar. Han dado un ejemplo magnífico, José Luis, los colectivos esenciales, militares, policías, guardia civil, los sanitarios, todos se han vacunado, los maestros mismos, me contaban que colegios se han ido entero todos los maestros y se han vacunado el 80%. Eso es lo que hay que hacerlo por nuestro beneficio personal, nuestro beneficio familiar y el social, que es importantísimo. Tenemos que salir de esta situación lo antes posible, necesitamos tener un verano bueno, que estemos muchos vacunados, con una situación inmunitaria buena, que haya una incidencia acumulada muy baja, para que vengan los turistas y reflotemos esta economía de la que dependen muchísimas familias españolas y desde luego nuestra economía nacional. Muchas gracias, Ramón Bernadó, por todo esto que nos has contado, súper interesante el conocer estos aspectos del coronavirus de manos de un profesional, de manos de alguien que lo enfoca desde un punto de vista científico y nos lo cuenta de un modo que lo entendamos. Ramón, mañana hablamos de cine, ¿te parece? Vale, será estupendo también, José Luis, muchísimas gracias, un abrazo. Perdido el tiempo que se ha ido, no dejemos que nos mate el olvido.